denuncian que los costos de fletes son imposibles. Se llevan como mínimo 30% del valor del grano. Por primera vez el rendimiento medio sojero por tonelada se acercó al argentino. Destacan excelente aceptación de formato electrónico de declaración jurada. El lunes finaliza el plazo para presentar declaraciones juradas y no más papel. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Y atención, por primera vez en la historia, el rendimiento medio de la cosecha de soja en Uruguay se acercó en la última zafra a la de Argentina. Aquí se obtuvieron, según la Dirección de Información y Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, una media de 3.026 kilos por hectárea. Y en Argentina, se acaba de conocer el promedio, fue de 3.190 kilos por hectárea. En efecto, de acuerdo a la proyección de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la última zafra Uruguay obtuvo medias de 3.026 kilos por hectárea, récord absoluto en el país, lo que determina una mejora sustancial respecto de zafras anteriores, donde el máximo había alcanzado a 2.300 kilos por hectárea promedio. La cosecha total, de la cual una muy buena parte ya está comercializada, alcanzó a 3.338.000 toneladas, registrando 51% más que el año anterior. Ese rendimiento fue posible, fundamentalmente, porque las condiciones del clima resultaron muy favorables y también porque tecnológicamente hubo mejoras. En tanto, ahora, en Argentina, se dio por finalizada la cosecha de soja de la zafra 2016-2017 con un rendimiento promedio de 3.190 kilos por hectárea y una producción total de 57.500.000 toneladas que ayudó a compensar las pérdidas que hubo por inundación de chacras en varios lugares del país. Significa entonces que la productividad uruguaya fue 164 kilos menor por hectárea que la Argentina, que habitualmente aventaja a la nuestra por más de 1.000 kilos promedio por hectárea. El precio de la leche que reciben los tamberos uruguayos sigue entre los más bajos de la región. Según el último dato presentado por el Instituto Nacional de la Leche, INALE, los productores recibieron 36 centavos de dólar por litro y lo que comunicaron las industrias fue que no tienen margen para subirlos porque los precios internacionales están planchados, según explicó el doctor Ricardo de Izaguirre. De los 2.026 millones de litros de leche comercial que se produjeron en 2015, 1.816 millones, un 87% tuvieron destino industrial. La tonelada de maíz se paga a los productores a $230, según la Cámara Mercantil. Se afirmó un poco el valor de la avena, que mejoró $10 por tonelada. Ahora la superior se paga a los productores por tonelada a $170, mientras que la buena alcanza a 160, siempre con pagos a 30 días. Trigo y soja, el primer cultivo se retrotrajo a nivel de 25 años, el segundo confirma posibilidades. Con el ingeniero agrónomo Roberto Saimos vamos a hablar un poco hoy de agricultura, que es una de tus especialidades. ¿El trigo se plantó más de lo que en principio se pensaba o no? Bueno, porque al mejorar el precio dicen que muchos a última hora se largaron y hasta fuera de fecha. ¿Es así o no? Bueno, que en realidad el área de trigo ha venido bajando sistemáticamente desde hace unos cuantos años. Porque el precio no sigue. Al punto que estamos llegando un poco a aquellos valores históricos que teníamos hace 25 o 30 años, en los cuales
el área de trigo andaba generalmente entre las 180 y 200 y pocos mil hectáreas. Sí. Bueno, estaba previsto, eso venía en bajada y estaba previsto que más o menos lo que se estimaba que este año íbamos a tener una baja importante de nuevo. Y se hablaba de un área que estábamos ahí, otra vez en el torno a las 200.000 hectáreas. Sí, algunos hablaban hasta de 180 al principio. Sí, por eso, o menos. Y ahora dicen que capaz 190 con los que se largaron al último momento. El tema es que cuando se empieza a hablar de los problemas climáticos de Estados Unidos, del hemisferio norte, no solo Estados Unidos, sino también en Rusia, en otros lados, a pesar de que los stocks de trigo en el mundo eran altos, y eso era lo que estaba llevando sistemáticamente hace años, que estaban altos, había sobrante de trigo, que todo eso deprimía los precios. Bueno, estas condiciones climáticas que hoy ya prácticamente para las cosechas del hemisferio norte, donde se están dando ya hoy por hoy, son prácticamente irreversibles, porque ya están muy cerca de la cosecha y están con problemas. Eso llevó a que los precios del trigo empezaron a subir. Ya esto estaba planificado, plantar menos, aumentó sin duda el área de cebada, que va muy de la mano también, o sea, el precio de la cebada. Pero ahí es por contrato con las malterías, los productores tienen ciertas garantías que no tienen en el trigo, en el precio. Seguro. El precio, me pasa que estaba muy deprimido, te diría que estos últimos años muchos estábamos trabajando, plantando trigo que venía bien por el tema de los puentes verdes, claro, por las rotaciones, los planes de uso. Se plantaba trigo, pero lamentablemente como tal, la mayoría de los casos no eran ni rentables, ¿no? O sea, mucha gente perdió plata y aparte hubo el año con serios problemas de calidad y demás. Y sobre todo problemas de baja proteína, otros años con problemas de incluso tenemos un clavijo de más de 300.000 toneladas, 400.000 de sobrantes. Sí, que ese trigo está difícil de colocar porque la calidad panadera no es la mejor. Claro, eso vino de la mano también de años muy llovedores y también algunos materiales que se usaron. Bueno, en definitiva, el trigo había sido pasado a ser un cultivo que no teníamos más remedio, pero que venía en bajada. Lo que tú me decís hoy es cierto. Hay mucha gente que me dice hoy, me gustaría haber plantado un poco más de trigo. Lamentablemente esta novedad de la suba de los precios llegó un poco tarde, al último momento. Claro. Y para mejor veníamos con un clima seco que se pudo sembrar bien pero las lluvias hasta principios de junio, pero después empezó a llover y hemos estado con barro hace varios días. O sea que la posibilidad de después de seguir ampliando el área medio improvisada no la veo muy fácil. O sea, a mí me parece que hubo pocos casos. Sí. Y no llegamos a las 200.000 hectáreas seguro. No, por eso. Y en el caso de la cebada lo mismo, y aparte ya estaban más o menos... Sí. Ahora, la gran estrella sigue siendo la soja, no hay duda. Es el único cultivo que a pesar de los problemas, si bien el año, no esta última zafra, la anterior fue complicada, te acordás que muchos problemas de humedad, mucho rechazo, hubo cantidad de camiones enteros que se le tiraron a los chanchos porque no se pudieron cosechar, o sea, fue una mala cosecha con mucha calidad y en realidad económicamente dejó a mucha gente complicada. Esta última por suerte nos salvó. Por suerte eso en cierta manera compensó la buena cosecha, los costos incrementados que se dieron para muchos para cumplir con el protocolo, ¿no? O sea que llevó a paradas. Sí, lo que pasa es que también vino con un rendimiento excepcional que nunca habíamos tenido. El clima vino. Y que no es fácil repetir eso porque el clima fue muy favorable, las condiciones se dieron, pero eso en el Uruguay es atípico. Sí, seguro. Aparte sabemos cómo es nuestro clima, ¿no? Nosotros, como yo siempre digo, el productor agropecuario trabaja con el capital tirado a la intemperie, ¿no? O sea, dependemos mucho del clima y el clima nuestro es bastante imprevisible. Sí, siempre hay algunos que dicen es una timba. Y más o menos, sí, porque estamos dependiendo de un factor que lamentablemente que cada vez está peor. No lo podemos. Y cada vez cambia más. Sí, está raro el tema. Bueno, o sea que vos pensás que el área de soja más o menos se va a mantener de ahora hacia adelante en 1.100.000 hectáreas, en torno ahí. Por ahora es un cultivo que en el país se va a seguir haciendo, no tengo la menor duda, porque hay mucha demanda, bueno, no solo de China, del mundo entero.
es un cultivo que tiene una cantidad de uso como fuente de proteína en el mundo, es importantísimo, incluso para alimentación animal, sin duda. El grueso de lo que le vendemos a China para alimentación animal, por más que ahora se están trayendo algunos materiales que están evaluando en el país para consumo humano. Aparte, por ahora, con los valores que tenía, incluso en estos días hemos tenido un repunte grande también por los problemas que se están planteando con el clima en el hemisferio norte. Es sin duda por el momento el único cultivo que nos estaba asegurando que es medianamente rentable. Porque después está todo complicadito. Sí. Y hay que tener mucho cuidado porque el que está en el tema más o menos se sabe manejar, pero a veces cuando irrumpen en el sector otros actores, como ha sucedido en el caso de la soja, y se terminó plantando en cualquier lado, después vienen los dolores de cabeza. Bueno, sí, tenemos dos problemas grandes en el país que son, uno justamente cuando precios altos de la soja, cuando empezaron los auges de la soja, llevó a la agricultura y en cierta manera es civilizadora la agricultura, porque lleva inversión, se hizo mucha inversión, ¿no? en zonas que tradicionalmente no eran agrícolas. Lamentablemente ahí tenemos dos problemas. Algunos que se hicieron en suelos en los cuales el potencial de rendimiento sin duda es menor, por el tema de fertilidad y demás. Y el otro gran problema que tenemos en este país son los fletes. El Uruguay tiene los fletes, que es uno de los grandes problemas también para el trigo y los demás granos. Los fletes en el Uruguay deben ser los más caros del mundo y bueno, se nos estaba dando, yo siempre doy un ejemplo. En estos últimos años hubo momentos que el flete, no hablo de Tacuarembó a Nueva Palmira, hablo de la zona del litoral, de Río Negro, Paysandú, a Nueva Palmira prácticamente, en el caso del trigo, el costo del flete en un día por llevar de chacra a puerto nos costaba el 30% del valor bruto del producto. No hay ningún producto que... Y si nos íbamos más lejos a la zona del noroeste del país, un disparate. No quedaba nada. Claro. Esos son los dos factores que pesan sin duda. O sea, y llevaron a que, en cierta manera, algunas zonas sojeras y muchas empresas que se retiraron, que se habían establecido en todo el país, cuando vinieron las bajas de los precios y los problemas climáticos, realmente hubo lugares donde sí, muchas empresas se fueron, ¿no? Y además no hablemos de los caminos, porque ese es otro problema que agrava la situación. Un poco de la mano. Roberto, te agradezco mucho que nos hayas impuesto todos estos comentarios que siempre vienen bien para ir planteando la situación y que la gente vaya conociendo más de este sector, que es bastante más complicadito de lo que la gente cree. Yo te agradezco que me hayas invitado, recordando viejos tiempos en los cuales asiduamente estábamos en tu programa. Exactamente. Y bueno, lo recuerdo siempre con mucho cariño. Igualmente nosotros. Muchas gracias, Roberto. Muy amable. Los bajos precios y el endeudamiento del sector, cerca de $400 millones, tanto con los bancos como los proveedores, siguen dejando tambos por el camino. El año pasado, según cifras de la DIEA, hubo 163 tambos menos remitiendo leche frente a 2015. Fueron 2.716 tambos los remitentes a la industria y se volvió a remarcar la tendencia decreciente de los últimos 3 años. La elaboración de leche predial y la venta directa acumularon en 2016 133 millones de litros, en tanto 79 millones de litros fueron utilizados para el consumo en los propios tambos, ya sea humano como animal. El sorgo sigue cotizando a $160 por tonelada. De 3.218 remitentes de leche que había en 2011 quedaban al cierre del año pasado 2.716, es decir, que en 5 años se cerraron 1.832 tambos.
Hoy, charla de capacitación sobre garrapata a productores en Florida. Crece la utilización del sistema electrónico para las declaraciones juradas de semovientes de la Dirección de Contralor, precisamente de los semovientes. Tal como se ha informado, durante el presente mes se deben presentar las declaraciones juradas DICOSE y desde el Sistema Nacional de Información Ganadera apuestan a lograr que un 50% de estos trámites se realicen mediante el sistema electrónico que se implementa desde el año pasado. Según informó en las últimas horas María Nela González, directora del Sistema Nacional de Información Ganadera, se han realizado un 20% más que el año anterior en la plataforma digital y aún resta un importante número de productores que no han presentado sus datos. Artigas, Rocha, Flores y Florida son los departamentos que más se han apegado al sistema, mientras que en Tacuarembó, Lavalleja, Cerro Largo y Salto se han mantenido en el sistema tradicional. El plazo para el trámite vence el próximo lunes y se anunció que desde el 1 de agosto, desde el martes, no se recibirá ninguna declaración en papel por más que presente fecha de julio. Hoy miércoles se realizará en Florida una charla para capacitar a productores para combatir el avance de la garrapata. La Comisión Interinstitucional de Transferencia de Tecnología, Extensión y Difusión para Productores sobre las buenas prácticas para el control de la garrapata sigue dando charlas en todo el país para concientizar sobre la importancia y las herramientas disponibles para combatir este problema. En tal sentido, hoy se realizará una charla en Florida, la cual es abierta para productores del departamento y zonas aledañas. La misma será en el Club Agrario En Marcha desde las 18:30 horas. Entre los representantes se da un mensaje estable integrado aplicando un plan de acción sobre cómo controlar la garrapata en los predios ganaderos. El doctor Ricardo de Izaguirre, presidente de INALE, aseguró que no hay muchas perspectivas de que el precio de la leche al productor suba. Hoy estamos, dijo, deseando que esos precios no caigan. Las empresas de servicios del agro piden aplazar por 2 o 3 años los pagos al Banco República para todos los casos, ya que denuncian no pueden seguir pagando por falta de rentabilidad. De los 8 países autorizados a vender dentro de la denominada cuota Hilton de alto valor agregado, solo Uruguay cumplió con el 100% enviando 6.365 toneladas. En el extremo opuesto se encuentran Canadá y Estados Unidos, que cumplieron con solo el 3,66% de lo comprometido. Cerró la campaña de la cuota Hilton 2016-2017, periodo en que se colocaron en la Unión Europea 44.666 toneladas con 51 de carne vacuna y 12,75 de carne de búfalo, informó la Comisión Europea, totales que no cumplen con la cuota. Son 8 los países los que pueden atender esa cuota. Uruguay es uno de ellos. Nuestro país envió 6.365 toneladas con 55, con lo cual cubrió totalmente su parte de la cuota Hilton. La cuota paraguaya es de 1.000 toneladas anuales, de las que cumplió con 982,60. Los otros países que atienden ese mercado son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Hoy desde las 15 horas, Iña Las Brujas llevará adelante la jornada variable Horas de Frío en la producción frutícola de hoja caduca. El director general de los servicios ganaderos, doctor Eduardo Barré, representante de Uruguay en la COSALFA, Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa, confirmó que la cepa viral que está actuando en Colombia es de tipo 0, pero andino, y nada tiene que ver con las cepas de tipo 0 campo que afectaron los países del Mercosur a principios de la década del nuevo siglo. La región sigue alerta y en el caso de Uruguay no se han agregado medidas adicionales de prevención, pues no hay comercio
de productos de riesgo ni animales con Colombia y Venezuela, que es donde más o menos está radicado el foco. Se habla de Colombia, pero en Venezuela temen porque la frontera está muy cerquita y pueden haber allí también algunos problemas. Nos reencontramos mañana y prepárense porque en pocos días vienen novedades importantes en Cerro Rural. Denuncian que los costos de fletes son imposibles, se llevan como mínimo 30% del valor del grano. Por primera vez el rendimiento medio de soja por tonelada se acercó al argentino. Destacan excelente aceptación de formato electrónico de declaración jurada. El lunes finaliza el plazo para presentar declaraciones juradas y no más papel. Trigo y soja, el primer cultivo se retrotrajo a nivel de 25 años. El segundo, la soja, confirma posibilidades. Hoy charla de capacitación sobre garrapata a productores en Florida. Entre 8 países, solamente Uruguay cumplió con el 100% del envío cuota Hilton. La región sigue alerta por la aftosa y por ahora Uruguay mantiene férreos controles fronterizos. Hoy, desde las 15 horas, en Iña Las Brujas, jornada sobre producción frutícola.